Bueno, amados hermanos, tengo nuevamente el privilegio de compartir la palabra de Dios esta mañana y bueno, quisiera por favor que comencemos por favor orando. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos bendices, que permite, Señor, que podamos escuchar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que todo lo que vayamos, Señor, a aprender esta mañana lo podamos poner por obra, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas glorificarte, Señor, a pesar, Señor, de las limitaciones de esta persona, de este pecador, Señor, redimido en Cristo. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre amado. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos estado viendo de la primera carta del apóstol Juan. Y bueno, hasta este punto hemos estudiado un montón de información, un montón de cosas muy valiosas que hemos aprendido en estas semanas y hemos visto ese contraste que está haciendo el apóstol Juan respecto al amor del mundo contra el amor que tenemos que tener a Dios. Esas son cosas incompatibles. Hemos visto también la lucha que tenía el apóstol Juan contra los falsos maestros, contra los anticristos, porque resulta que en esa época se había penetrado dentro de la iglesia, había ingresado dentro de la iglesia un movimiento filosófico muy peligroso denominado el gnosticismo. Estos gnósticos, este movimiento filosófico decía que todas las cosas inmateriales eran cosas buenas y las cosas materiales eran cosas malas, las despreciaban por completo. Y esto tenía un grave problema con el evangelio que se estaba predicando hasta ese entonces, porque chocaba con un principio o con una verdad universal, con una verdad importante para nuestro cristianismo, el cual es la encarnación de Jesús. Uno de los máximos representantes de este movimiento gnosticista era Platón. Recordemos que Platón hablaba del mundo de las ideas y en esa misma línea estos gnósticos que habían ingresado, que habían penetrado en la iglesia, decían que si lo bueno era lo no lo espiritual o lo no material en todo caso, y lo malo era lo material, no concebían cómo era posible que Dios se haya encarnado en Jesús. Ellos no creían que Jesús era un hombre. Y eso tenía un montón de implicancias que negaban el sacrificio, el ministerio de Cristo y por ende negaban al evangelio. La respuesta del apóstol Juan no se hace esperar en los versículos anteriores, en lo que hemos visto las anteriores semanas. El apóstol Juan ha advertido de estos anticristos, ha advertido de estos engañadores, de estos falsos maestros, que estemos atentos, que estemos alerta contra esas falsas enseñanzas que niegan que Jesús es el Cristo. Y ahora lo que vamos a ver esta mañana en el capítulo 3, a partir del capítulo 3, es una manera en la cual el apóstol Juan va a luchar contra estos falsos maestros, contra estos engañadores, es recordarnos nuestra posición como hijos de Dios. Nos va a recordar los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Nos va a poner en otro lugar. Nos va a decir, estas personas, estos falsos engañadores, estos anticristos creen en estas cosas, pero nosotros como hijos de Dios debemos aferrarnos a nuestra posición, a nuestra condición como hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver en la primera carta de Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 3. Vamos a ver los privilegios de ser hijos de Dios. Y antes de comenzar, antes de ingresar a los versículos que nos tocan esta mañana, quisiera contarles dos historias de amor. La primera historia de amor tiene que ver con un niño africano de 2 años de edad que fue abandonado por sus padres. Este niño africano fue abandonado por sus padres porque tanto ellos como la aldea en la que vivía al sur de Nigeria pensaban que este niño estaba poseído, pensaban que este niño era un demonio, pensaban que este niño daba mala suerte. Y esta es una situación muy común en este tipo de tribus en el África, porque producto de esas supersticiones acusan a un niño, a un bebé prácticamente, de que es un brujo, de que está poseído, de que va a dar mala suerte. Estos niños denominados niños brujos
son abandonados por sus padres. Es una triste realidad que viven muchos niños en el África. Son abandonados a su suerte y ellos tienen que sufrir el abandono de sus padres, tienen que vivir en la calle, tienen que vivir y dormir en la calle, tienen que dormir, tienen que comer de la basura, tienen que comer lo que encuentren, son sometidos a insultos, las personas de las aldeas, de las tribus donde viven, les arrojan piedras, tornillos, lo que encuentran, los maltratan. Sin embargo, en enero de 2016, un activista danés de nombre Anja Ringren-Loven encontró a este pequeño niño de tan solo 2 años de edad. No sé si me puedes ayudar, Mache, con las imágenes que he podido recoger del internet. Este niño de apenas 2 años de edad, ahí lo tenemos en las imágenes, apenas se sostenía en pie. Cuando este activista danés, Anja, lo encontró, este niño se encontraba abandonado por sus padres en un estado grave de desnutrición. Se encontraba con parásitos y otras enfermedades. Al verlo que apenas se sostenía, esta mujer decidió darle un poco de agua y llevarlo a un centro de salud para que lo atienda. Pero no solamente eso, una vez que lo ha llevado al centro de salud, esta mujer decide adoptar a este niño. Decide adoptar a este niño y a partir de ese momento, este pobre niño de tan solo 2 años, casi un bebé, comienza a experimentar los privilegios de tener una familia. El primer privilegio que experimenta este niño es que a partir de ese momento tiene una familia, tiene una cama donde dormir, tiene comida, tiene techo, tiene un nombre, porque ni eso tenía este pobre niño, no tenía ni nombre. La mujer que lo adopta decide llamarlo Hope, que en español significa esperanza. Y ahí tenemos la imagen de ese niño que fue rescatado y que ahora goza de los privilegios. Especialmente el principal privilegio que goza ahora este niño es que ahora tiene el amor de unos padres. Esa es la imagen que está compartiendo Mache, la imagen del año 2016 en contraste con la imagen del 2020 de ese niño que no tenía absolutamente nada a un niño que ahora goza de varios privilegios. Y el principal privilegio es de contar con una familia, de ser un hijo de alguien. Y esa es la primera historia de amor que quería contarles. Es una historia muy, muy bonita, de esperanza, de amor. Pero quiero contarles una segunda historia que es mucho más importante, que es mucho más hermosa. Esta historia de amor tiene que ver con nosotros. Porque al igual que ese niño que no tenía ningún tipo de esperanza, que no gozaba de ningún tipo de privilegio, nosotros vivíamos así espiritualmente. Nosotros éramos como ese niño que no teníamos ningún tipo de privilegio, ningún tipo de esperanza respecto a nuestra relación con Dios, respecto a nuestra relación con nuestro Padre. Y esto se debe a raíz del pecado que mora en nuestras vidas. A raíz de nuestros pecados, nosotros hemos sido divididos, nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. No gozamos de una verdadera relación con Dios. Nosotros hemos roto relaciones, nuestras relaciones han sido afectadas en función a Dios, en función a nuestro prójimo, en función a la naturaleza. Y solamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz es que nosotros podemos o hemos podido ser hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios y la guía de su Espíritu Santo, vamos a ver a través de la primera carta de Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 3, qué privilegios tenemos como hijos de Dios. Pues a veces olvidamos quiénes somos y lo que tenemos gracias a Jesús. Y esto, reitero, es como una respuesta que hace el apóstol Juan a este tipo de herejías, a este tipo de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, que nos lleva muchas veces a quitarnos el gozo, a olvidarnos nuestra posición como hijos de Dios. Una manera en la que el apóstol Juan va a luchar con estos engañadores, con estos falsos maestros, va a ser recordarnos nuestra posición como hijos de Dios y los privilegios que nosotros tenemos. Entonces, vamos por favor a leer, quisiera que me acompañen por favor, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 3. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados hermanos, como estaba diciendo al principio, Juan estaba luchando con estas personas, con estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas que habían penetrado en la iglesia. Este movimiento gnóstico que negaba básicamente que Jesucristo había venido al mundo, se había encarnado en un hombre, que había vivido un ministerio como hombre y que había resucitado. Eso tiene implicancias muy grandes porque está afectando partes medulares de nuestra fe, partes medulares del Evangelio. Al decir que Cristo no había venido en forma humana, también estaba atacando la resurrección. También estaba atacando la resurrección de Cristo e implícitamente estaban atacando el concepto de la vida eterna. ¿Qué es lo que hace el apóstol Juan nuevamente? En respuesta a esas falsas enseñanzas, nos va a recordar acá en el capítulo 3 los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Nos va a recordar que somos amados, que tenemos una esperanza y nos va a llevar, nos va a motivar a vivir una vida en pureza y santidad. Y son justamente esos los puntos que vamos a ver esta mañana. Por favor, si me puedes poner el esquema, Mache. ¿Qué privilegios tenemos como hijos de Dios? Vamos a ver en el punto número 1, en el versículo número 1, que el primer privilegio que tenemos es ser amados. El segundo punto tiene que ver con el privilegio de ser hijos de Dios al tener una esperanza futura, y eso lo vamos a ver en el versículo 2. Y finalmente vamos a ver que el otro privilegio grande que tenemos como hijos de Dios es el poder vivir en pureza, en santidad, y eso lo vamos a ver en el versículo 3. Entonces vamos a comenzar esta mañana con el primer punto. ¿Qué privilegios tenemos como hijos de Dios? El punto número 1 está relacionado al versículo 1 justamente. Voy a volverlo a leer. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El capítulo comienza con una palabra, es una llamada de atención. Dice: mirad, estén atentos, oigan, escuchen, mirad. Y esta es la conexión con el versículo anterior que la anterior semana Quique nos predicaba, nos enseñaba. Este versículo decía: sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras obras de justicia son la señal de Dios, del amor de Dios para nuestras vidas. Nuestras obras de justicia no nos salvan, sino que son la prueba, la manifestación de la gracia de Dios. Uno de los privilegios más grandes de haber sido rescatados es haber sido adoptados para ser hechos hijos de Dios. Fíjense más adelante en la carta que estamos estudiando, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el verdadero amor. Dios ha tomado la iniciativa de amarnos. No es que nosotros nos hemos acercado a Él por iniciativa propia, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad. Dios se ha acercado a nosotros. Y en esta nueva condición de hijos refleja su amor inmenso hacia nosotros. Y por eso explica que el mundo no nos conoce. El mundo no está consciente de que somos hijos de Dios, no está consciente de esa enorme dicha y privilegio que tenemos porque tampoco conocen a nuestro Padre. Y es interesante que Juan, el autor de estas cartas que estamos estudiando todo este tiempo, va a apelar al evangelio del mismo nombre. Va a apelar al evangelio según Juan en un paralelo, una suerte de paralelo en todas las afirmaciones que está haciendo acá, en todo lo que está hablando en esta carta, en esta epístola. Lo que va a hacer ahora es recordar, va a evocar todo lo que ha dicho en el evangelio según Juan. Y es por eso que en la mañana también vamos a ver vamos a verlos en paralelo, muchas de las enseñanzas que Jesús ya nos había dado en el Evangelio según Juan. Y una de esas nos da Jesús en su oración sacerdotal en el capítulo 17, el versículo 14 del Evangelio según Juan. Dice lo siguiente, fíjense, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta?
Fíjense, si yo estoy andando por el parque, yo estoy caminando en cualquier parque y se acerca un niño y me dice, papá, llévame a casa. ¿Cuál creen que va a ser mi reacción? Yo le diré, bueno, oye, niño, yo no soy tu papá. Pero imagínense que ese niño es un niño muy bien portado, además es un niño muy virtuoso, muy inteligente y además hasta me da un regalo. Por más de todas esas características que tenga este niño, por más de que sea bien portado, que sea muy virtuoso y hasta que me pretenda dar un regalo, yo no lo voy a llevar a mi casa por una sencilla razón, porque no es mi hijo. Por el otro lado, aunque mis hijos no sean tan virtuosos, aunque mis hijos no se porten tan bien como ese niño, yo siempre lo voy a recibir en mi casa por una sencilla razón, porque es mi hijo. Muchas personas que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido de sus pecados, no le han entregado su vida a Dios, personas que no creen en el sacrificio de Cristo como el único camino para ir al Padre, suelen pensar que no importa nada de eso. No importa leer la Biblia, no importa congregarse, porque ellos aseguran que tienen una relación con Dios. Dicen además que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, Dios claramente nos habla en su evangelio, nos habla en su palabra, desde el Génesis. Nos enseña, nos muestra que lo que en realidad somos son criaturas rebeldes. Somos creación de Dios, somos criaturas de Dios que nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Y solamente creyendo en el sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, de ser adoptados para ser hijos de Dios. Fíjense, Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 1, los versículos 12 al 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjense esto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una persona puede pensar que es hija de Dios solamente por su estándar de bondad, entre comillas. Pero la realidad es de que Dios solamente conoce la voz, solamente conoce el nombre de sus hijos, de los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. No importa cuán bueno te creas o piensas que eres. Si tú no has escuchado el Evangelio y no te has arrepentido de tus pecados y has reconocido que solamente en Jesús podemos encontrar salvación, déjame decirte que vives engañado, vives engañada. Por el contrario, una persona que es verdadera hija de Dios jamás podrá dejar de serlo. Si una persona, si tú has creído en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, tú has entregado tu vida a Dios, has reconocido que eres un pecador y que necesitas un Salvador personal y que ese Salvador personal es Cristo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y nunca, a pesar de cualquier cosa, de lo que hagas, vas a dejar de ser hijo de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que, bueno, te puedes portar mal. No, tu relación puede ser afectada con tu padre, pero no dejas de ser hijo. Y me gusta mucho esta situación que es explicada por el propio Jesús a través de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, esta persona pide la herencia a su padre, esta persona se va del lado de su padre y va dilapidando, va gastando ese dinero producto de la herencia de su padre, al punto de que dice termina comiendo con la comida de los chanchos. Pero esta persona puede recordar su estatus de hijo y solamente por eso, por recordar su estatus de hijo, puede decir y planificar decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y también el padre puede recibir nuevamente a esta persona por una sencilla razón, porque es su hijo. Solamente puede volver a recibirlo, puede darle vestiduras nuevas a esa persona, ponerle un anillo en su dedo, porque es su hijo. Eso es lo más importante de esa parábola. Y es lo más importante que nos está llevando a recordar ahora el apóstol Juan. El privilegio grande que tenemos de ser hijos de Dios. Juan nos recuerda nuestra nueva identidad para proseguir nuestro camino cristiano.
Nos ayuda a enfrentar a estas falsas enseñanzas, a estos anticristos que han penetrado en la iglesia. Fíjense, la escritura no dice cuánto amor, sino cuál amor. Dios nos ha manifestado un amor que no conocíamos. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido la bendición de experimentar el amor de nuestros padres. Hemos tenido la bendición de experimentar el amor de nuestros hijos, el amor de nuestras parejas. Pero definitivamente Dios nos muestra otro tipo de amor, un amor que el mundo no puede experimentar, un amor que trasciende todo tipo de amor, un amor que el mundo no conoce. Por eso el mundo no nos conoce. Es decir, por eso el mundo no entiende nuestro gozo pese a las tribulaciones. Por eso el mundo no entiende nuestra esperanza en la eternidad. Por eso el mundo no entiende nuestro llamado a vivir en santidad. No nos conoce porque tampoco conoce a nuestro Padre, no conoce a Dios. Hermanos, si nosotros visitamos un zoológico o si quisiéramos ir a una reserva natural en el África y queremos ver a un animal, creo que muchos de nosotros ansiamos ver al león. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros, así como ninguno de los animales de la selva, se anima a acercarse mucho a un león, porque este refleja o nos intimida su ferocidad. Tenemos temor de ser destruidos, a ser atacados. Y es la misma situación que experimentamos nosotros o las personas respecto a Dios. Solamente es gracioso que solamente los cachorros del león, los hijos del león, pueden acercarse a este confiadamente. Le muerden las orejas, le muerden la cola. Solamente pueden hacer eso por una sencilla razón, porque son sus hijos, son sus cachorros. No puede hacer eso, no sé, un mono. Imagínense que un mono vaya y quiera acercarse mucho a un león, termina muerto. No puede suceder esto. No pueden acercarse con confianza a otros seres, otras personas, otros animales, porque no son sus hijos. Y esto sucede también con Dios. Las personas tienen temor de acercarse a Dios porque tienen temor a ser destruidos, tienen temor a que la ira de Dios caiga sobre sus vidas. Pero eso no sucede con nosotros, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo. Hemos sido adoptados hijos de Dios y por eso podemos acercarnos confiadamente al Señor. El mundo tiene razones para temer a Dios porque sabe que ha pecado contra Él. Pero nosotros nos acercamos confiadamente al tener el privilegio de ser hijos de Dios. Y ese es un amor que podemos experimentar solamente por nuestra nueva condición. El privilegio más grande de ser hechos hijos de Dios es recibir el amor del Padre. Antes de esto, éramos simplemente criaturas rebeldes de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero ahora podemos acercarnos a Él y decirle, Abba Padre. Decirle papito. Abba significa papito. Podemos acercarnos confiadamente. Fíjense en la carta a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese es justamente el segundo punto de la prédica. ¿Qué privilegios tenemos como hijos de Dios? Hemos visto que somos amados. Somos amados por Dios. Al ser sus hijos, somos amados. Pero además tenemos una esperanza futura. Y esto lo vamos a ver en el versículo 2. Dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como dijimos, esta lucha que estaba enfrentando el apóstol Juan a través de esta carta
iba dirigida en contra de esos engañadores, esos anticristos, esos falsos maestros que decían que Jesús no había venido en carne, y eso tenía un montón de implicaciones. La primera implicación al afirmar de que Jesús no había venido en carne era el hecho de que él no haya podido haber resucitado. Y si no ha resucitado el Señor, como dice su palabra, vana sería nuestra esperanza. Si nosotros decimos o pensamos y creemos que Jesús no ha venido en carne y por tanto no ha muerto y por tanto no ha resucitado, tampoco entonces confiamos en el más allá, tampoco confiamos en la eternidad de estar con Cristo. ¿Se imaginan vivir así? Con esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar con nosotros después de que hayamos muerto. ¿Se imaginan vivir sin la esperanza de que al morir no va a haber nada más? Eso sería muy triste. Pero la promesa de Dios es clara. Fíjense en Juan 3:16, muchos saben de memoria este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ojo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de nuestro Señor. No podemos andar dudando, pensando y creyendo en estos falsos maestros, en esos engañadores, en estos anticristos que dicen que no hay vida después de la muerte, que Jesús no pudo venirse en manera humana, en forma humana, como hombre, que no pudo haberse encarnado. Dios no pudo haberse encarnado, no pudo haber muerto y no pudo haber resucitado. Aquí Dios nos está dando una promesa clara. Y esto me recuerda a estas falsas enseñanzas, estas doctrinas que han penetrado la iglesia en su momento y que actualmente también siguen en nuestro entorno, tal vez no dentro de la iglesia, pero sí al entorno en el cual el mundo nos está queriendo someter, pensando o transmitiendo la idea de que Dios, de que Jesús no ha resucitado. Lo podemos ver hasta en películas. Cuando yo era niño, me gustaban mucho las películas de Indiana Jones. Tal vez tú has visto alguna de esas películas. Una de las que más me impactó fue La Última Cruzada. No sé, Mache, si nos puedes poner la imagen. Tal vez ahí puedan recordar. En esta película, los nazis buscan el denominado Santo Grial, la copa que tomó Cristo en la última cena, porque tenían la esperanza de que al beber esa copa, solamente por el hecho de beber esa copa, tendrían la vida eterna. Como si la vida eterna dependiese simplemente de ese objeto, es decir, de esa copa. Como si algo mágico hubiera pasar solamente por beber de esa copa, sin importar si la persona ha creído o no en el sacrificio de Cristo. Ahora, obviamente, hermanos, esto es solamente ficción, es solamente una película, pero nos muestra cómo ve el mundo la vida eterna, cómo ve el concepto de la vida eterna. El mundo piensa que la vida eterna puede adquirirse, piensa que puede ganarse, pero lo cierto es que nuestra esperanza futura no depende de lo que hagamos, sino de lo que hizo Cristo en la cruz. Pues al hacernos partícipes del sacrificio en la cruz, nuestra fe no solamente se centra en el perdón de nuestros pecados, sino también en el privilegio de ser hechos hijos de Dios y de gozar de una esperanza futura en la cual viviremos en la eternidad con Cristo. Y le veremos tal cual es, porque nosotros mismos, dice, seremos semejantes a Él. Ahora, cuando dice que seremos semejantes a Él, quiere decir que seremos semejantes en su santidad. Esto es muy importante que entendamos. Seremos semejantes a Él en su santidad. No es que seremos como Dios. Dios solamente hay uno. Seremos semejantes a Él en su santidad. Es decir, el pecado ya no estará presente en nuestras vidas y por eso podremos estar delante de Él. Por eso podremos estar delante de un Dios que es 3 veces santo. Recordemos que en Génesis, en 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la idea aquí es justamente entender que el plan de Dios desde el principio era tener una creación perfecta, sin pecado, semejante a Dios en su santidad. Porque Dios es un Dios 3 veces santo y no puede tener delante de Él, no puede tolerar tener dentro de Él a una persona manchada por el pecado.
Por eso Dios en el Antiguo Testamento desarrolló un sistema sacrificial y de sacerdotes que mediaban e impedían que la ira de Dios caiga sobre su pueblo. Por eso en el templo sagrado había una división. Estaba dividido en tres partes y una de las partes era el lugar santísimo. Era ese velo que separaba a Dios y su santidad del resto de la humanidad pecadora. Nadie podía ingresar a ese lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote una sola vez al año. Sin embargo, a raíz del sacrificio de Cristo en la cruz, ese velo fue roto y ahora por ese sacrificio, podemos acercarnos a Dios de manera confiada, siendo aceptos a través de Cristo por el sacrificio que Él ha hecho. Ese sacrificio permitió que podamos ser salvos. Pero esta salvación, la salvación que nos trae el sacrificio de Cristo, la podemos ver que nos está siendo dada por etapas. Y esto lo vamos a ver en Romanos 8, del 29 al 30. Si me puedes ayudar, Mache, por favor, con los versículos en pantalla. En Romanos 8, del 29 al 30, nos explica cómo funciona la salvación. Y dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Perdón, vuelvo a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa, hermanos, es la denominada cadena de salvación. En esta cadena de salvación tenemos eslabones. No sé si puedes poner la imagen, querido Mache, donde podemos ver que el primero de los eslabones de esta cadena es que dice que Dios nos conoció. Cuando dice que Dios nos conoció, significa que Dios nos ha amado. ¿Cuándo ha sucedido esto? Según la información que nos da la Biblia, dice Dios que nos ha amado, nos ha conocido antes de la fundación del mundo. Posteriormente, el segundo eslabón dice que nos ha predestinado. Predestinar significa escoger antes de mano. Dios nos ha predestinado, nos ha escogido de antemano para que seamos sus hijos, hechos a la imagen de Cristo. El tercer eslabón es el llamado. A los que ha conocido ha predestinado y a los que ha predestinado ha llamado. ¿Cómo nos llama el Señor? A través de un llamado externo y un llamado interno. Este llamado externo lo realiza a través del Evangelio. Dios nos llama a través de su palabra. Y también tenemos un llamado interno, una respuesta a ese llamado a través del Espíritu Santo, ese llamado interno que nos hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos creer en el sacrificio de Cristo. Y ese es el siguiente eslabón. La justificación es el cuarto eslabón. Es decir, que Dios a través de Jesús, a través de ese sacrificio, nos ha declarado justos. Hasta ahí hemos llegado. Para que finalmente el último eslabón dentro de la salvación, que va a suceder cuando Jesús vuelva por segunda vez, es que nos va a dar un estado de glorificación. Un día experimentaremos la ausencia de la corrupción en nuestros cuerpos, la ausencia de la presencia del pecado en nuestras vidas. Porque es necesario que recordemos que cuando el Señor nos ha justificado, si pueden ver ahí en la cadena de salvación, el momento en que el Señor nos ha justificado, nos ha declarado justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo, lo que ha sucedido es de que nos hemos librado del pecado en dos aspectos. Nos hemos librado de la consecuencia del pecado, esto es, de la muerte. Y nos hemos librado del señorío del pecado, es decir, de la esclavitud del pecado. Pero las bendiciones de Dios van mucho más allá. Cuando Dios nos promete que seremos, además de eso, glorificados. Y en ese estado de glorificación vamos a ser libres de la presencia total del pecado. Y así seremos semejantes a Jesús en su santidad y por eso podremos verle cara a cara. Fíjense lo que dice Filipenses 3 del 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa promesa de la esperanza futura que tenemos con nuestro Salvador. Y esto definitivamente está atacando
a estas falsas enseñanzas, a estos falsos maestros que decían que Jesús no vino en forma humana, por tanto Jesús no ha podido morir, por tanto Jesús no ha podido resucitar. Si quitamos todo eso de la ecuación de la salvación, vana sería nuestra esperanza. Pero el apóstol Juan va a luchar contra estos falsos maestros, contra esos anticristos. De esa manera nos va a recordar los privilegios que tenemos como hijos de Dios, de no solamente ser amados, sino de además tener una esperanza futura, de la eternidad. Sí existe esperanza, pero solamente esperanza en Cristo Jesús. Si nosotros pensamos, al igual que estos falsos maestros, al igual que estos anticristos, que Jesús no ha resucitado, vana resultaría nuestra esperanza, nuestra convicción de la eternidad con Dios. Pero esto no es así como hemos visto. Ahora bien, fíjense que en los versículos que hemos visto anteriormente, en estos dos puntos que hemos visto hasta ahora, hemos visto que Dios, al hacernos sus hijos, nos da dos privilegios importantes. El primero es ser amados. Y esto gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Esto nos invita a mirar hacia atrás. El segundo privilegio que hemos visto ahora en este punto es tener una esperanza futura, nuevamente gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero esta vez nos invita a mirar hacia adelante, hacia esa esperanza futura. Y ahora, en el versículo 3 y en el último punto de esta prédica, nos va a llevar a recordar ese privilegio de ser hijo de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero esta vez mirando al presente, no hacia atrás ni hacia adelante, sino mirando el presente. ¿Qué privilegios entonces tenemos como hijos de Dios? Hemos dicho en el versículo 1, ser amados, y en el versículo 2, tener una esperanza futura. Y ahora en el versículo 3, vamos a ver que uno de los privilegios como hijos de Dios es poder vivir en pureza. Fíjense, el versículo 3 dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Todas las personas tenemos esta esperanza futura que hemos hablado en el punto anterior. Debemos mirar hacia atrás recordando el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo mirar hacia adelante con esa esperanza futura de vida eterna que gozaremos, pero debemos hacer esto mientras vivimos el presente, mientras vivimos unas vidas que buscan santidad, que buscan pureza, conforme a nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y me gusta mucho la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Este versículo 3 lo traduce de esta manera. Quisiera, por favor, compartirles. Dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Definitivamente, el apóstol Juan acá nos está invitando a que podamos vivir en pureza, a que podamos contrarrestar estas falsas enseñanzas, viviendo en santidad, viviendo en pureza. Este movimiento del gnosticismo que había penetrado en la iglesia, como decía que lo corporal, que lo material, como no era tan importante eso, entonces podíamos vivir nuestras vidas como queramos. Pero el apóstol Juan está atacando esta herejía, está atacando estas falsas enseñanzas, recordándonos que uno de los privilegios que tenemos como hijos de Dios es poder vivir en pureza, es poder vivir en santidad. Antes de ser rescatados por precio, éramos esclavos del pecado. No podíamos gozar de vivir en pureza. Por eso, por más esfuerzo que podíamos hacer, de igual manera íbamos a fracasar. Y este tal vez sea la realidad del caso de muchas personas que están escuchando el día de hoy, esta mañana, el mensaje, y piensan y recuerdan en todas las veces que se han propuesto en sus corazones vivir vidas agradables a Dios, pero en sus propias fuerzas. Estoy seguro de que al escuchar este mensaje van a recordar las veces que han intentado hacer esto en sus fuerzas y las veces que han fracasado. Pues solamente cuando somos adoptados hijos de Dios podemos gozar de este otro privilegio, el de vivir en pureza, el de vivir en santidad. Fíjense cómo los versículos anteriores de la carta que estamos estudiando en las anteriores semanas hemos visto en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 4 al 6, dice lo siguiente:
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos está haciendo un contraste, nos está llamando a poner en evidencia nuestro cristianismo. ¿Realmente hemos creído? Si realmente hemos creído, debemos manifestar esa nuestra nueva naturaleza. ¿Realmente hemos creído y por tanto nos consideramos hijos de Dios? Bueno, debemos comportarnos como tal. Debemos reflejar que verdaderamente somos sus hijos. Es muy interesante, hermanos, que los niños pequeños, procuran imitar a sus padres. Procuran imitar poniéndose la misma ropa, no sé, pintándose bigotes, poniéndose los mismos sacos, zapatos. En algunos casos los niños hasta se pintan bigotes. Podemos ver ahí unas imágenes que está poniendo Mache. Los niños aman a sus padres y producto de ese amor buscan identificarse con eso que tienen sus padres. Buscan ser como sus papás. Muchos de ellos se pintan bigotes, barbas, muchos de ellos buscan vestirse igual, hablar igual. Algunos estos niños buscan caminar como sus papás. Quieren imitar a sus papás. Y esa debería ser nuestra actitud de agradecimiento con Dios por el privilegio de haber sido rescatados de la esclavitud del pecado y ahora habernos adoptado para ser sus hijos. Para muchas personas, hermanos, el vivir en santidad es un sacrificio, representa un gran esfuerzo. Pero lo cierto es que deberíamos ver la búsqueda de la santidad, la búsqueda de pureza en nuestras vidas como un privilegio que solamente los hijos de Dios podemos experimentar. Quisiera que ahí donde estás, si me estás viendo, me estás escuchando, quisiera por favor que hagamos un ejercicio, quisiera que cierres los ojos, por favor, por un momento. Quisiera que cierres los ojos y te imagines por un instante que estás sentado en un lugar aparentemente cómodo. Cierra por favor tus ojos. Aparentemente estás cómodo, estás cómoda, pero no hay luz. No puedes ver nada. Estás a oscuras. No puedes ver nada. Y de repente llega la luz. Ahora pueden abrir sus ojos y se dan cuenta de que están sentados en excremento. Imagínense cuál sería su reacción. ¡Wow! Muchos se pararían, saltarían, buscarían limpiarse. ¡Wow! ¿Qué pasa? Todo este tiempo que he estado sentado acá, que parecía que era cómodo, estaba en excremento. Mis ropas, mis manos, mi cara, estoy manchado, estoy asqueroso. Esa es la luz que nos trae el Evangelio. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas al traernos su luz. Nos muestra nuestra condición de inmundicia. Y no solo eso, sino que nos da unas nuevas vestiduras, nos lava, nos da nuevas vestiduras. Ahora, imagínense, una vez que el Señor nos ha llevado la luz, nos ha mostrado que estábamos en excremento, nos ha limpiado, nos ha dado nuevas vestiduras, ¿cuál debería ser la respuesta adecuada a esa acción de amor? ¿Se imaginan que una vez que hemos sido limpiados de esa asquerosidad en la que vivíamos, volvamos a acercarnos, a sentarnos a ese lugar? Sería lógico que una persona en su sano juicio diga, bueno, sí, me ha lavado, estaba en excremento y ya, bueno, era una cosa horrible. Dios me ha lavado, me ha limpiado, pero voy a volver. Quiero volver a sentarme. Un ratito más me sentaré. Un ratito más me ensuciaré. Una persona que verdaderamente ha sido limpiada, una persona que verdaderamente ha sido transformada para ser hecha hija de Dios, no puede volver a eso. Ese privilegio de vivir en pureza y santidad solamente puede ser experimentado por los verdaderos hijos de Dios. Pues no es posible que una persona que haya sido rescatada de su estado de muerte y de esclavitud del pecado vuelva a pretender vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, que pretenda volver a tener una vida impía. Y eso es justamente lo que van a hablar los versículos siguientes a lo que estamos estudiando en esta carta, en Primera de Juan. Son los siguientes versículos que nos van a demostrar ese contraste. Otra vez, hemos visto esas falsas enseñanzas
que niegan la encarnación de Cristo, y eso implica un montón de situaciones que afectan al Evangelio. Aquí en este punto Juan nos está dando las herramientas para nosotros poder enfrentar esto. Nos está recordando nuestro estatus, los privilegios que tenemos como hijos de Dios, y a continuación, en las siguientes semanas, vamos a ver ese contraste de las personas que justamente piensan o dicen que son hijos de Dios, pero que continúan practicando el pecado, que vuelven a ese estado de inmundicia, a ese estado de excremento. Hermanos, como conclusión, ¿qué podemos decir? Debemos estar agradecidos con Dios porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos gozar de los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Estos privilegios que experimentamos a través de su amor, a través del amor de Dios en nuestras vidas, a través de la alegría de tener una esperanza futura, de vivir en la eternidad con Cristo, y a través de vivir la pureza y santidad reflejado en nuestras vidas como nuestra nueva identidad como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre Celestial. Quisiera, por favor, que podamos orar para terminar, y quisiera invitarte esta mañana, te animo a que puedas meditar respecto al mensaje, la respuesta al mensaje que has escuchado hoy. Te animo a que recuerdes todos los días quién eres y gracias a quién eres lo que eres. Te animo a recordar todos los días que eres un hijo, que eres una hija de Dios, que goza de tan enormes privilegios como son contar con el amor de Dios, de gozar con una esperanza futura de vivir en eternidad con Él y de vivir una vida en pureza, en santidad, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Finalmente, te animo a ti que has escuchado este mensaje y que todavía no has entregado tu vida a Cristo. Te animo a que puedas hacerlo, para que de esta manera puedas gozar también de los privilegios de ser un hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos has recordado, Padre bendito, lo afortunados que somos, Señor. Tal vez en este momento, Señor, estamos absortos, estamos concentrados, Señor, en otras cosas, en otras preocupaciones, Señor, tal vez por falta de trabajo o por falta de salud o por soledad. Pero lo cierto, Señor, es que tú nos has recordado esta mañana los privilegios que tenemos, lo que sí tenemos, Señor, lo importante en nuestras vidas. Esto es ser hijos de Dios, los privilegios que tenemos porque tú nos amas, porque no somos personas que no tienen un Padre que se preocupe por nosotros. Te agradecemos, Señor, porque estamos confiados de que un día, Señor, te veremos cara a cara, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús, podemos ahora vivir nuestras vidas no siendo esclavos del pecado, sino buscando pureza, buscando santidad, Señor. Te pedimos que nunca olvidemos, Señor, esos privilegios que nos has dado, Señor. Gracias te damos por habernos hecho tus hijos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.